¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Inversión, plataforma especializada en la difusión de contenidos de inversión y finanzas. Hoy tenemos la posibilidad de saludar a Pilar Bravo, que es directora de negocio de Finaccess Value, agencia de valores con presencia en diferentes países, Estados Unidos, México y España. He invitado a Pilar Bravo porque, en fin, acaban de poner en distribución un fondo muy particular. Es un fondo de inversión que trata de mejorar las prácticas de las compañías. Es decir, que al final nos permite a los inversores impactar en una mejor sociedad, no solo a través del medio ambiente, sino también de determinadas actividades sociales. Y ese es el fundamento de este fondo, que es de inversión en bolsa de renta variable en Europa. Nada que ver con la mayoría de los fondos, son muy poquitos en el mercado. Así que, Pilar Bravo, bienvenida a Tiempo de Inversión. Hola, Manuel, un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias por la invitación. El placer es compartido. Bueno, el fondo es Finaccess Compromiso Social. ¿Por qué invertir a través de un fondo en compromiso social? Pues para nosotros y AFI, porque es un fondo que hemos lanzado conjuntamente entre AFI y Finaccess Value, era un compromiso que tenemos con la sostenibilidad. Para nosotros es muy importante desarrollar una actividad, como es la actividad financiera que desarrollamos en Finaccess Value, también en AFI, pero también el poner nuestro granito de arena y contribuir a una mejor sociedad, al desarrollo de la sociedad. Y lo que percibíamos era una necesidad de fondos con este enfoque. Es verdad que en mercado ya hay fondos que están más centrados en los temas medioambientales. Hay también fondos que se centran en la parte de gobernanza del equipo directivo de las empresas, pero en nuestra opinión había una escasez, una necesidad de fondos que tuvieran su foco en la parte social. Y eso es precisamente lo que nosotros intentamos, el conseguir destinar flujos hacia empresas que con su actividad consigan o contribuyan a una mejora de la sociedad, de los individuos, tanto de empleados, de los clientes, y que además obtengan una rentabilidad financiera. Es decir, hay un doble objetivo. Por un lado, el crear valor social y además un valor financiero, es decir, una rentabilidad financiera a largo plazo. Y desde el grupo Finaccess nosotros tenemos de forma no cotizada varias empresas que contribuyen a la mejora de la sociedad, pues por ejemplo con la inclusión de personas con discapacidad a través de centros de formación que tenemos y que dan empleo a gente con discapacidad. Sin embargo, a través de un vehículo no teníamos ningún tipo de solución de inversión que permitiera a los inversores aportar su granito de arena, es decir, el contribuir a una mejora de la sociedad. Y para nosotros la verdad que nos parece que pudiendo invertir en renta variable europea, que es en concreto este caso de este fondo, y además contribuir a una mejor sociedad, pues si es posible conseguir un doble objetivo, ¿por qué no hacerlo? Nos parece que es una opción muy interesante para aquellos inversores que quieran invertir con unos valores, con unos principios, pues hacerlo a través de este fondo. Vais a invertir, bueno, ya lo estáis haciendo, el fondo se puede contratar ya desde principios de este año, prácticamente finales del ejercicio 22. Por lo tanto, ya hay determinadas compañías en cartera. Es un fondo de bolsa, de renta variable europea, centrado sobre todo en aquellas empresas que están aportando un valor determinado a la sociedad. ¿Dónde marcáis un poco el objetivo del fondo? ¿En la igualdad? ¿En el trabajo? Es decir, ¿en qué parte de lo social estáis en este momento trabajando? Sí, como bien dices, Manuel, Finaccess Compromiso Social Europa es un fondo de renta variable europea y que invierte en compañías cotizadas, invierte en empresas europeas.
Esas empresas, lo que miramos es el qué hacen y cómo lo hacen. La parte de qué hacen es, esas empresas con su actividad tienen que contribuir a algún objetivo social, que puede ser muchos. Por ejemplo, puede ser la mejora de la calidad de vida de las personas, por ejemplo, en el caso del envejecimiento de la población, cada vez vivimos más años y queremos hacerlo con mayor calidad. Pues esa es una de las áreas, ¿no? La parte de la salud, la parte del trabajo decente, que sean empresas que no tengan malas prácticas a la hora de la contratación de sus empleados. Empresas que también contribuyan, por ejemplo, a la educación, a través de una educación pues, más accesible y más económica para los grupos de personas. También, por ejemplo, a través de la movilidad sostenible y las ciudades sostenibles, es decir, empresas que contribuyan a hacer pues, un uso más eficiente de la energía. También, por ejemplo, el tema de la inclusión financiera, empresas que permitan la inclusión de diferentes colectivos, un mayor acceso a temas financieros. Entonces, hay una serie de objetivos, que son 8, los que persigue objetivos sociales, es decir, que las empresas tienen que cumplir o tienen que buscar conseguir una serie de objetivos sociales que se describen en el folleto y que somos muy, muy transparentes a la hora de exigirlos. Y además del qué hacen, nos importa mucho también el cómo lo hacen. Es decir, que también se vigila el que luego a la hora de implementar esa actividad, la empresa lo haga con unos altos estándares desde el punto de vista social, unos altos estándares de calidad. Pues en relación, como comentaba, a sus empleados, en relación a sus clientes, en relación a la sociedad y a la comunidad. Y aunque el fondo está centrado principalmente en poniendo el foco en lo social, tiene que además tener un equilibrio y no puede tener una mala puntuación o una mala actividad en temas medioambientales o en temas también de gobernanza. Es decir, que hay un equilibrio, aunque el factor preponderante es el factor social. A la hora de cómo hacemos esa selección de compañías, como es un fondo europeo, partimos del Eurostoxx 600 y desde ahí vamos bajando. Pasamos unos filtros que son filtros sociales, donde vamos descartando compañías que en nuestra opinión no tienen una contribución significativa a alguno de esos objetivos sociales o que tienen, pues que no tienen una puntuación para nosotros alta. ¿Por qué? Porque el fondo es un fondo artículo 9, es decir, es el nivel más estricto, máximo. Más alto, máximo, que hay ahora mismo en finanzas para fondos sostenibles, con lo cual el inversor se garantiza que está invirtiendo en uno de los fondos más exigentes y que más cumplimiento tiene que tener a la hora de invertir, porque el objetivo es un claro objetivo social. Y cuando se hace ese filtro, nosotros hacemos un doble filtro, es decir, por un lado, como he dicho, la parte de la actividad, tenemos una medición de qué porcentaje de contribución tiene a una actividad social, que tiene que ser más del 50%, y luego también tenemos un rating social que mide a través de 18 indicadores, mide cómo son esas prácticas empresariales de la empresa. Y además es algo vivo, no es algo que se mire un día y no se vuelva a mirar, sino que se mira diariamente, porque las empresas son seres vivos, pues que salen noticias, que publican resultados, van dando información. Nosotros usamos información pública que publican las empresas, hacemos un análisis y vamos siguiéndolas, monitoreándolas. Además de esa parte, ese filtro social, el fondo es un fondo de inversión cuyo objetivo también es ganar dinero para los partícipes. Y entonces ahí es un doble foco. Hacemos el foco social, el filtro social, perdón, y hacemos también un filtro de análisis fundamental, donde ahí el equipo de Finaccess lo que hace es analiza las empresas y ve dónde están las oportunidades. Es decir, dentro de las empresas que cumplen, no todas son igualmente interesantes desde un punto de vista financiero. Es decir, que igual no elegimos a la que sale número 1 dentro del ranking social
y elegimos a la número 2. ¿Por qué? Porque tiene una valoración atractiva y nos parece que tiene pues, unos márgenes muy estables y sólidos, que tiene buenas perspectivas, que tiene un equipo directivo sólido y con una sólida trayectoria, que tienen buenos balances, en general flujos de caja sostenibles, un dividendo interesante. Miramos una serie de parámetros puramente financieros fundamentales de las compañías, que es indagar y analizar las compañías una a una para ver cuáles son interesantes. Y entonces se combinan ese doble objetivo, el objetivo social junto con el objetivo financiero. Y es algo que está entrelazado y que es diario para que el inversor pueda beneficiarse de la oportunidad que da el invertir en renta variable europea, porque nos parece que es una opción interesante y que además estén contribuyendo esas empresas a un objetivo social. Es decir, partís de un análisis fundamental de compañía e inmediatamente después, para la obtención de la rentabilidad, aplicáis un rating social. En algunas ocasiones encontraréis grandes compañías, pero que no pasen ese filtro social, y en otras ocasiones será al revés. Habrá compañías que sí sean rentables, pero no con una elevada rentabilidad, pero que sí estén en estos momentos superando ese rating social. En cuanto a la inversión, a lo fundamental ahí, son compañías de calidad, entiendo. Pilar Bravo, dada la experiencia del equipo gestor de Finaccés, lo que está, digamos, en el centro del análisis al que después se aplica este rating social. Es un fondo de renta variable, pero no miráis sectores especiales, no estáis mirando geográficamente lugares, sino que es un análisis fundamental de alta calidad, entiendo. Sí, ahí Manuel, como bien decías, al ser un fondo artículo 9, un fondo centrado en lo social, el primer filtro es social, que es lo que nos reduce el universo de inversión respecto a las 600 empresas que son europeas, del Eurostoxx 600, y este primer filtro nos hace descartar compañías que no son invertibles porque no son sociales. También, no mencionaba anteriormente que hay ciertas exclusiones, no se puede invertir en armamento, ni en alcohol, tabaco, juego. Dentro de ese universo invertible que se nos queda reducido, es ahí muy dinámico y es totalmente 360 el análisis social y fundamental a la vez. Se va retroalimentando, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahí, a la hora de construir la cartera, dentro de las compañías que nos han quedado en el radar como compañías desde un punto de vista social invertibles, los gestores que tienen más de 20 años de experiencia lo que miran es dónde están las oportunidades, y a nivel sectorial y geográfico el fondo está muy diversificado porque trata justamente de ofrecer una cartera que sea balanceada y controlando el riesgo. Y los gestores van viendo dónde están las oportunidades. Por ejemplo, en este entorno en el que nos encontramos, con unos tipos que han ido al alza, una inflación también elevada, hay sectores y compañías que nos parece que son mejor, son más fuertes o están más capacitadas para trasladar las posibles subidas de sus costes a los precios. Entonces, pues compañías con poder de fijación de precios que mantengan los márgenes son compañías que ahora mismo tenemos dentro de la cartera. Compañías que se beneficien de los altos tipos de interés, como pueden ser bancos y aseguradoras. Entonces, los gestores también tratan de esa situación de mercado en la que nos encontramos, reflejarla en la cartera del fondo, que es algo vivo. Y por eso, pues la cartera tiene ahora mismo compañías que nos gustan mucho, como pueden ser, por ejemplo, aseguradoras como Mapfre, AXA o Munich Re, compañías de tecnología como pueden ser Infineon, compañías de salud como pueden ser Novo Nordisk o Carl Zeiss. Es decir, la cartera está muy diversificada, va cambiando, y son compañías que desde un punto de vista social y desde un punto de vista financiero han pasado nuestros checks, han sido compañías que salen bien posicionadas
y que van a permitir al inversor beneficiarse de esas oportunidades que hay en el mercado europeo y que además tienen la doble satisfacción de saber que están contribuyendo a un mundo más sostenible, a una sociedad más justa, más igualitaria, a una serie de objetivos que están alineados con los objetivos que definen los principios de las Naciones Unidas y que para nosotros pues, es un doble valor, con lo cual es un producto que además hay pocos en el mercado y que puede dar pues un doble sentido para los inversores que quieran invertir en ello. En otra ocasión, Pilar Bravo, entraremos en la cartera, en cómo se van incorporando esas compañías, cuáles son esas compañías. Por una parte, por el valor que aportan al fondo y a la rentabilidad y a lo social de este fondo, pero por otra parte también por ir conociendo qué compañías están trabajando en este momento en actividades y en estrategias más cercanas, situando a la persona en el centro de su actividad. Pero para cerrar esta oportunidad de hablar contigo, ¿a quién va dirigido este fondo? Teniendo en cuenta que es un fondo de renta variable. Cualquier inversor, entiendo, puede, que sea a largo plazo, puede formar parte y acceder al fondo. Pero ¿hay algún en fin, grupo determinado de inversores o cualquiera puede acceder a este fondo social? Sí, es un fondo de inversión que tiene la ventaja de ser traspasable y luego además tiene liquidez diaria, con lo cual se puede comprar y vender con total liquidez, como el resto de los fondos de inversión, que es un fondo de renta variable, con lo cual tiene un perfil de riesgo, es un nivel 4, es decir, tiene que ser para un inversor que quiere invertir en renta variable. Y siempre decimos que es muy importante estar asesorado a la hora de elegir un producto. Para aquellos inversores que quieran invertir en renta variable en Europa, pues pensamos que es una alternativa interesante que consideren este fondo como una opción que les permita beneficiarse de las oportunidades que hay en el mercado de renta variable europea y además contribuir además a un fin sostenible. Pero por resumir, es un fondo de renta variable como UCITS, un fondo no complejo, un fondo de inversión que se puede contratar desde cualquier banco, desde cualquier entidad y que bueno, pues necesita lo que es la inversión con un horizonte de medio a largo plazo, precisamente por ser un fondo de renta variable y que siempre recomendamos que el inversor, sobre todo el particular, se asesore para ver la adecuación de ese producto a su cartera. Sí. Se asesore con en fin, su asesor o directamente a través de Finaccess Value, de Pilar Bravo, de el resto del equipo de la agencia de valores de Finaccess Value. El fondo, recuerdo a todos los seguidores de Tiempo de Inversiones, Finaccess Compromiso Social Europa Renta Variable, Finaccess Compromiso Social Europa Renta Variable, un fondo artículo 9 máximo en estos momentos en las exigencias europeas en materia de sostenibilidad, pero que fundamenta en lo social precisamente esta apuesta por lo medioambiental y por lo que es nuestro planeta, pero con, insisto, la persona y el trabajador o la igualdad en el centro de la cuestión. Pilar Bravo, verdadero placer. Tendremos oportunidad de seguir hablando de este fondo. A todos aquellos seguidores que tengan alguna duda, se la pueden transmitir a Pilar Bravo, Finaccess Value, o también a través del correo electrónico del programa de la plataforma info@tiempodeinversión.com. Se lo haremos llegar, desde luego, a Finaccess. Pilar Bravo, un verdadero placer. Hasta la próxima. Muchas gracias, Manuel. Un saludo.